San Mateo capítulo 3. Amado Dios, hemos cometido muchos pecados y queremos arrepentirnos ante ti e iniciar una nueva vida a través del bautismo como tú fuiste bautizado. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar en la palabra de Dios, hoy en apartes del capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 3 encontramos la misión de Juan el Bautista. Ya Juan llevaba unos 6 meses realizando esta predicación y también bautizando a las personas. La predicación era invitando al arrepentimiento. El arrepentimiento implicaba volverse a Dios, enmendar su vida, convertirse, cambiar. Y por eso Juan hace la invitación a todos los judíos. Bautizaba en el Jordán. El bautismo era una práctica que realizaban desde hacía tiempo algunos judíos. Ahora establecido por Juan el Bautista, donde invitaba al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, implicaba el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con la venida del Mesías. El pueblo de Israel estaba en una situación desesperada. Los romanos, dirigidos por Arquelao, habían sido maltratados, a tal punto que ya ellos no aguantaban más y deseaban un libertador. Cuando Juan predica que el reino de los cielos se ha acercado, ellos comprendieron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y vinieron para ser bautizados. Tal vez era una de las 3 festividades que ocurrían en el año. Estaban cerca la fiesta de las cabañas y los judíos cogían el camino cerca a la ribera del Jordán para llegar a Jerusalén. Entre ellos también se acercaron muchos fariseos y saduceos para ser bautizados. Juan les pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahora Juan hace una invitación que es una invitación tanto para aquellos hombres como también para hoy en día. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Se refiere a los frutos que registra la Biblia cuando habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Juan les advierte: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y el árbol que no da frutos será cortado. Yo los voy a bautizar en agua, pero el que viene tras mí, refiriéndose Juan el Bautista a Cristo Jesús, él los bautizará en el Espíritu Santo. Cuando Jesús escuchó esta invitación, sintió el llamado y se acercó para ser bautizado. La Biblia dice que él venía de Galilea. Del mar de Galilea al mar Muerto hay más de 100 kilómetros.
y tenía que recorrer esa distancia para llegar finalmente a Jerusalén a la fiesta. Jesús se acerca a Juan, quien era su primo, le llevaba 6 meses, no se habían hablado, no habían tenido contacto, pero ahora Juan, al verlo, lo reconoce como el Cordero de Dios y dice: tú eres el que me debes bautizar a mí y tú me pides que yo te bautice. El Señor Jesús dice: es necesario que se cumpla la Escritura. El Señor Jesús no tenía pecado, pero Él debía darnos ejemplo porque Él iba a establecer el bautismo como una señal de inicio del cristianismo. Este bautismo que estaba realizando Juan el Bautista y que iba a usar a Jesús como la señal para iniciar la vida cristiana, debía ser así como lo practicaron, en agua suficiente para ser sumergido, porque la palabra bautizo viene de baptizo, que quiere decir sumergir, hundir debajo de. Cuando Jesús subió del agua, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Estaba hablando el Padre, en el que tengo complacencia. Aquí vemos las 3 personas de la deidad. Hoy también este mensaje llega a ti, una invitación a arrepentirte de corazón ante el Señor y, como Jesús, pedir el bautismo por inmersión para iniciar un periodo de vida cristiana. Jesús, con el bautismo, inició su ministerio. Fue el ungimiento que tuvo él para iniciar su ministerio. Tú también puedes hoy iniciar una labor, un ministerio con Cristo Jesús al pedir el bautismo por inmersión. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.